Tener un nodo de Bitcoin propio marca un antes y un después para todo Bitcoiner. En este video te comparto 6 razones por las que vale la pena de que tengas tu propio nodo en tu casa ahora mismo. Comencemos de una vez. Mi nombre es Joaquín Moreno y si quieres aprender más sobre tips y herramientas de Bitcoin, te invito a suscribirte al canal y si en este video aprendes algo nuevo, déjame un like acá abajo para hacérmelo saber. Antes de continuar, te quiero hacer una gran aclaración. Primero, cuando hablo de tener un nodo, estoy hablando de tener un nodo completo en tu casa. Es decir, una pequeña computadora conectada a internet con una copia completa de la blockchain de Bitcoin. No es un nodo para ser minado y no voy a hablar de minería en este video. La minería es otro universo dentro del mundo Bitcoin y del cual me falta mucho para aprender. Déjame de todas formas un comentario acá abajo si te interesa que haga un video sobre la minería de Bitcoin. Ahora sí, comencemos con las 6 razones para tener tu propio nodo de Bitcoin. La primera razón es la privacidad. ¿Por qué? Bueno, te lo voy a explicar mejor con un ejemplo. Cuando utilizas una billetera desde tu teléfono o una computadora de escritorio que no está conectada a tu propio nodo, esa billetera se conecta a un nodo más cercano que está administrado por un tercero, ya sea una persona o una empresa, para que luego este nodo distribuya la transacción al resto de la red. Además de enviar información de la transacción que incluye el monto que envías, la billetera de origen, la de destino, también envías información sobre la IP desde la cual estás enviando esa transacción. De esta forma, dado que el nodo es de un tercero, ellos podrían utilizar esa información y utilizarla para hacer análisis e incluso vender la información a otras empresas. En cambio, si tienes tu propio nodo, simplemente utilizando una billetera que te permita conectarte directamente al nodo, puedes enviar la transacción a la red utilizando tu billetera conectada a tu nodo. Y no hay ningún tipo de registro de la IP por parte de terceros y además el resto de los nodos no sabe si la transacción que envía tu nodo es una transacción tuya o una transacción de un tercero y que tu nodo simplemente la está reenviando. En resumen, utilizando tu propio nodo no compartes información de las transacciones con nadie. La segunda razón es la resistencia a la censura. ¿Por qué? Bien, porque si tienes tu propio nodo y envías las transacciones directamente a tu nodo, no existe un tercero que puedas bloquearlas. Esto es exactamente lo que significa la frase "si no es tu código, no son tus reglas". Y esto es fundamental, sobre todo en estos momentos en los que las entidades centralizadas tratan de bloquear el uso de la tecnología open source. La tercera razón es la capacidad de validar transacciones de forma independiente. Con esto me refiero a que no necesitas confiar en un servicio de un tercero para validar las transacciones en la blockchain de Bitcoin, ya que tienes todo el registro de las transacciones guardadas en tu nodo. Por el contrario, si utilizas una página de un tercero como blockchain.com, ellos pueden guardar tu dirección de IP y la dirección o transacción que estás buscando y asociar tu interés por esa dirección con tu dirección de IP. La cuarta razón es que puedes correr tu propio nodo de Lightning Network, crear canales con otros nodos y comenzar a utilizar Lightning Network desde tu nodo. E incluso se abre la posibilidad de generar algunos ingresos cobrando algunos sats por el uso del ruteo de pagos dentro de la red. Si aún no sabes lo que es Lightning Network, en este video te lo explico con términos fáciles de entender. Es importante aclararte que el desarrollo de la red de Lightning Network en los últimos meses ha sido exponencial y ya hay aplicaciones que utilizan Lightning Network para procesar pagos en tiendas físicas u online, para recibir propinas, para intercambiar por dinero fiat, para hacer trading y muchísimas cosas más. La quinta razón para tener tu propio nodo de Bitcoin es el de análisis. Si eres una persona a la que le gusta hacer análisis, al correr tu propio nodo y tener la información de todas las transacciones que hay en la blockchain de Bitcoin, puedes hacer análisis de la blockchain de Bitcoin directamente sobre tu nodo, sin necesidad de confiar en la información de un tercero. Finalmente, la sexta razón por la que vale la pena tener un nodo es que haciendo esto estamos fortaleciendo la descentralización, robustez y eficiencia de la red de Bitcoin, ya que en cuantos más lugares tengamos instalados nodos, hay más redundancia de la información guardada en la blockchain y a su vez la red se hace más eficiente. Es importante recordar que hace algunos años una parte de la comunidad intentó cambiar el código de Bitcoin, haciendo que los bloques sean más grandes para soportar una mayor cantidad de transacciones y de esa forma buscar de que Bitcoin procese más transacciones y sea relativamente más escalable. Sin embargo, la comunidad se opuso rotundamente a esto y peleó para que se mantenga el tamaño del bloque de 1 megabyte, para que el tamaño de la blockchain
global se mantenga relativamente pequeña y que cualquier usuario sea capaz de almacenar una copia con un equipo relativamente barato. Si el tamaño del bloque hubiese aumentado, sería necesario tener mayores equipos, por lo cual mayores recursos, por lo cual habría menos nodos y por lo cual resultaría en una mayor centralización de la red. Tener un nodo es un voto a la descentralización. Desde ya que no todo es color de rosas, así que antes de continuar a instalar tu nodo, tienes que saber los siguientes 2 puntos. Primero, tener un nodo implica hacer una inversión. Esta inversión es para comprar algunas piezas de hardware, como por ejemplo una Raspberry Pi, un disco de memoria de 1 TB, una fuente, una tarjeta micro CD, un cable de red, entre otras cosas. Aunque además de esta inversión es necesario instalar un software para poder correr el nodo, pero la gran mayoría de estos softwares son gratuitos. Déjame de todas formas un comentario acá abajo si quieres que haga un video analizando las diferentes opciones de hardware y de software que están disponibles para crear un nodo de Bitcoin. Y segundo, si tienes un problema con tu nodo, vas a tener que hacer tu propia investigación para resolver el problema y para darte la continuidad al funcionamiento del nodo. Según el software y el hardware que utilices, puedes pedir ayuda en los grupos de Telegram o foros donde los usuarios comparten sus problemas, sus experiencias y juntos resuelven los problemas. ¿Y te convenciste de tener un nodo de Bitcoin? Bien, déjame tu comentario acá abajo y si en este video aprendiste algo nuevo, recuerda de dejarme un like. En el video a tu izquierda te comparto el tutorial paso a paso para que instales un nodo de Bitcoin ahora. Y a tu derecha la playlist con todos los videos de Lightning Network que he hecho hasta el momento. Nos vemos la próxima.